27 de enero del 2021. Bienvenidos a las noticias matutinas de Radio Comunitaria. Comenzaremos con la noticia que ha acaparado la atención de muchos ecuatorianos estos últimos días. Es el dióxido de carbono, su aumento en esta pandemia. A continuación, tenemos a nuestra corresponsal Camilo Treras, que se encuentra fuera de estudio, en el cual nos dará porcentajes y datos curiosos de cómo ha sido el aumento de en esta pandemia. Camila, estamos contigo. En el 2020 las emisiones de dióxido de carbono tal vez desciendan al 7% por el mencionado impacto en la pandemia, pero siguen en aumento este y otros gases. Un descenso a corto plazo que no aportaría a las metas establecidas para esta década. La ONU espera en 2021 un mayor compromiso por parte de los gobiernos para invertir en la acción climática y la ejecución de planes que reduzcan las emisiones, con miras a la cumbre climática que se realizará en Glasgow, Escocia, en noviembre próximo. Continuamos con mi compañera en estudio. En más noticias nacionales, tenemos la confirmación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador en el incremento de casos de muerte por el consumo de monóxido de carbono. A continuación, tenemos a nuestra corresponsal fuera de estudio, Dayana Ceballos, en el cual nos va a ampliar esta noticia para estar más al tanto de qué riesgos estamos corriendo en casa. Dayana, te escuchamos. Nos encontramos en el lamentable caso de los hechos. Lamentablemente, una familia de 5 personas falleció por inhalar el monóxido de carbono, gracias a un calefón que estaba dañado. El Ministerio de Salud Pública ha estimado que se ocasionan aproximadamente 400 a 500 muertes y más de 15,000 visitas anuales a la sala de emergencias de los hospitales públicos del Ecuador. A continuación, nos regresamos al estudio para seguir hablando de estos lamentables casos. Nos encontramos aquí en estudio con más noticias acerca del monóxido y dióxido de carbono. A continuación, llevaremos a cabo una entrevista con un especialista en estos temas. Alison Tayupanta entrevistará a Esteban Nasimba, un ciudadano, el cual ha sido testigo en carne propia de esta vivencia, en el cual ha sido consumidor de monóxido de carbono y ha perdido a una parte de su familia. Continuamos en estudio. Muy buenos días con todos. Hoy tenemos un invitado especial en este programa que nos va a explicar más sobre el tema del dióxido de carbono y monóxido en la vida diaria. Nos va a responder una pregunta para conocer más sobre esto y la pregunta es la siguiente. ¿El dióxido de carbono es tóxico o nocivo para la salud humana? Respondiendo a tu pregunta, si bien el dióxido de carbono no es tóxico ni tan siquiera nocivo para la salud humana, tampoco es útil para la respiración, ya que el mismo al encontrarse en cantidades muy elevadas produce una sensación poco confortable debido a que desplaza el oxígeno del aire, causando que la respiración se vuelva mucho más fatigosa. En el noticiario matutino Radio Comunista, a continuación te va a ayudar con unos tips dados por un especialista ambientalista, en el cual nos ayudará con unos tips de cómo prevenir estas muertes por dióxido y monóxido de carbono. A continuación, seguimos con la especialista Brittany Suntaxi. Todos tenemos que tener claro que estamos viviendo en un momento de crisis como planeta, en donde el calentamiento global es una amenaza real. Y hoy más que nunca es necesario hacernos responsables de la situación. En otras palabras, el momento de actuar es ahora. Una de las principales causantes del cambio climático son las excesivas emisiones de dióxido de carbono, que son producidas principalmente por las industrias, el famoso CO2. A continuación les daré algunas recomendaciones para poder reducir el dióxido y el monóxido de carbono. Seamos conscientes del impacto de las emisiones de CO2. Reduzcamos el uso excesivo de nuestro carro. Practiquemos una movilidad sostenible. Consuman energía renovable. Sigamos una dieta con baja huella de carbono y fomentemos a plantar más árboles.